Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Tauro, para lo que sería la segunda quincena del mes de abril. Vamos a ver qué te conviene para ti en esta quincena, o igual cuando estés viendo el video, pues llegar a conectar con el mensaje. También te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente, con tu signo lunar, que puedes encontrar en la descripción de este video. Vamos a ver, Tauro, ¿qué viene para ti en este periodo? ¿Sí? Tauro, te veo muy sensible, ¿cómo decirlo? Pues sí, vaya, muy sensible con las energías, con las emociones, con los pensamientos, sobre todo con tu intuición, ¿ok? Nos habla mucho de trabajar esa parte más sensible, esa parte de reconectar contigo mismo, con tu poder interior, de reconectar también, obviamente, con la espiritualidad, con la filosofía de la vida. Sobre todo vas a tener una capacidad muy deductiva, muy de si sospechas algo, puede resultar cierto, puede estar siendo muy, ahora sí que con mucho tino, dicen por ahí, ¿no? Muy certero a las cosas que sientes o que piensas, ¿ok? La sacerdotisa nos habla mucho de la sabiduría, sobre todo la sabiduría que te va llevando, que te va dando, perdón, la experiencia del trabajo, la experiencia de la vida, la experiencia de ¿cómo decirlo? Pues vaya, las experiencias que vas viviendo día con día, ¿ok? Entonces, de tu pasado, de tus aprendizajes, de la escuela, del trabajo, todo aquello que te genera una experiencia en sí, te va dando mucho desarrollo de capacidades, ¿ok? Sobre todo esta carta de la sacerdotisa, pues claro que es una carta muy fuerte. Y te dice también que hay que cuidar un poquito tus emociones. ¿Por qué? Porque la carta de la sacerdotisa requiere conocimiento absoluto de las emociones para saber si son emociones tuyas o son emociones de alguien más, o estás canalizando, o estás sintiendo, o estás conectando con algo más. ¿De qué experiencia traes con esto? Sobre todo puede ser con los dones espirituales, pero también puede ser con el don, sobre todo de la intuición, ¿ok? Entonces sí te recomiendo trabajar un poquito más en aprender a utilizar tu intuición, ¿ok? Algo que te puede costar un poquito de trabajo, que va a ser el reto, ¿ok? Reconocer, me están diciendo el 5 de espada, reconocer sobre todo situaciones mentales o situaciones emocionales que tienen que ver con otras personas. El 5 de espadas nos habla mucho de que estás tratando de liberarte, estás tratando de buscar tu propio camino, tu propia filosofía de vida, tu propio estilo de vida, tu propio, vaya, pues, evolucionar en tu propio camino, ¿ok? En este caso tienes Venus con Acuario. Nos habla mucho de la libertad. Acuario es muy de sentirte libre, sentirte original, sentirte único, desarrollarte en tu propio camino, vuelve a lo mismo, ¿ok? Y Venus nos habla pues de las emociones, de la afectividad, de esto que tiene que ver con los sentimientos, incluso un poco con los placeres, ¿ok? Pero sí, el 5 de espadas sí te dice, como reto hay que aprender a reconocer nuestras propias emociones, para que cuando tú reconozcas tus emociones, ojo, y aprendas sobre todo de ti mismo, de ti misma, sepas entender o conectar tener esa empatía de conectar con otras personas y saber si está bien o está mal, o con otras energías también, y saber si esa energía es positiva o es negativa o si te está haciendo algún daño, ¿ok? Vamos a ver cuál es tu ayuda. Es la transformación, ¿ok? El miedo a cerrar ciclos. Es un poquito fuerte lo que te están diciendo. La ayuda no es el miedo a cerrar ciclos, más bien el miedo viene a ser una limitante al momento de querer cerrar ciclos, al momento de pasar de una etapa a otra, al momento de cerrar un vínculo de tu pasado, al momento de cerrar un ciclo con el trabajo, con la vida en general, incluso en el mismo momento, digo, si quieres algo macro, pues estamos hablando de la vida misma, de cómo dejar cuando te toque, obviamente, cuando te toque irte, cómo dejar este mundo, este plano 3, 4D, dicen por ahí,
el cómo transmutar toda esa energía, el cómo trascender a una nueva vibración, algo muy, muy, muy macro, obviamente. Algo muy micro es de los pequeños cambios, incluso emocionales, que vamos viviendo día con día. El hecho de vivir una vida todo en un día completo y que muchas veces que sí, muchas cosas las tenemos en rutinas, pero de un día a otro pueden cambiar muchas cosas. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que sí te están diciendo es la ayuda, es la transformación o cambios internos a través del reconocimiento propio de las emociones. ¿Por qué? Porque si tú tienes emociones de dolor, si tú tienes emociones de tristeza, sabes de alguna forma que hay algo que no te está gustando en tu vida. O incluso no sabes, puede que no sepas la causa raíz, pero pues te da esa curiosidad por querer sanar, por querer investigar, por querer, pues ahora sí que estar de un mejor ánimo o de una mejor emoción, de una mejor vibración, y vas a buscar ayuda. Ya sea, siempre lo recomiendo, ve a terapia si te sientes mal, o ve a terapia si estás bloqueado en algún área de tu vida. Puedes ir con el psicólogo, con el terapeuta, pero siempre busca ayuda, sobre todo porque todas las personas eh, podemos, eh, siempre lo voy a decir, todas las personas podemos solos o solas, pero muchas veces necesitamos sentir el apoyo y sobre todo necesitamos de maestros que nos ayuden a reconocer nuestros propios dones, nuestro propio camino. Por eso existen personas que estudian para eso y por eso se especializan en ciertos campos que nos pueden ayudar. Entonces, siempre lo digo, sí es cierto, podemos solos, pero siempre es muchísimo mejor platicar, estar en terapia con un experto que va muchas veces a conocernos mejor que nosotros mismos, porque pues ellos ya han estudiado este tipo de situaciones. Y no solamente la parte psicológica, la parte emocional también. Vuelvo a lo mismo, si tú sientes esta curiosidad por la parte energética o por la parte astral, por así decirlo, claro que puedes acudir a algún maestro, alguna persona algún terapista, por ejemplo, algún terapeuta holístico, que te ayuda también en esa parte. Y siempre con la aclaración de que una no es sustituto de la otra terapia. O sea, si estás yendo a terapia psicológica, pues sí también te recomendaría, si tú quieres tomar terapia holística, puedes hacerlo, pero siempre a la par, o sea, es decir, siempre complementando una con la otra. ¿Ok? Y aquí lo que estamos viendo, el 6 de copas, nos habla mucho de cambios, de transformación, de aprender, no solamente conocerte a ti mismo, sino de transformar esas emociones, esas acciones, esos pensamientos en algo más positivo para ti, Tauro. ¿Ok? Vamos a ver el consejo y es que hay que aprender a vivir la vida como viene. ¿Ok? No le temas a los cambios, no le temas a situaciones inesperadas. Tienes una gran capacidad de conocimiento, tienes una gran capacidad de aprender, tienes una gran capacidad, sobre todo me habla mucho para aquellas personas que sufren de ansiedad o padecen ansiedad, digo, entre otras cosas, pero sobre todo me están diciendo ansiedad. Hay que aprender a controlar esas emociones y vuelve lo mismo, si tienes o sufres ansiedad, es momento de ir con el terapeuta, con el psicólogo, que te ayude a establecer eh, un, ahora sí que un control, porque sí, lo que se busca es que tú puedas controlar esa situación cuando tú tengas esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad, que tú puedas controlar esa situación, que tú te puedas dar cuenta que en realidad no está pasando nada malo, que es tu mente lo que está creando esa situación, que te vas a ir recuperando de esa situación poco a poco, ¿ok? Que hay que aprender a manejar esa situación, hay que aprender que sí, no a controlar, pero sí a manejar, ¿ok? También aquellas personas que obviamente padecen ese tipo de situaciones, como lo es la ansiedad o el miedo o el pánico, también sería bueno visitar un psicólogo, un terapeuta que te ayude a manejar estas cuestiones, ¿ok? Hay que aprender a manejar las situaciones como vienen. Vuelve a lo mismo, un buen manejo y una buena, ¿cómo decirlo?, madurez emocional te ayuda muchísimo ante las adversidades de la vida, ¿ok? Te ayuda a aprender a fluir, ¿ok?
Si tú estás capacitado emocionalmente y vuelvo a lo mismo, tienes una madurez emocional fuerte, te va a ayudar ante cualquier situación de la vida. ¿Por qué? Porque si tú estás inestable emocionalmente, ahí sí es cuando vienes que te caes. Y no es malo caerse, y no es malo, ahora sí que desmoronarse, y no es malo tener un descontrol de ira, un descontrol de emociones, ¿no? Pero hay que ser conscientes de nuestros actos, hay que ser conscientes de lo que está sucediendo. Muchas veces no somos conscientes de qué está sucediendo, por eso necesitamos ir a terapia. Por eso aquí está la sacerdotisa. Sí vas a estar muy, muy, muy sensible ante las energías o ante los estímulos de los demás. Por eso te dicen, sí es cierto, vas a ser una persona también muy certera con tus pensamientos o con tus emociones, pero también es cierto que es momento de buscar tu propio camino, tu propio lugar en tu vida, tu propio lugar en el universo, ¿ok? Tienes el 5 de espadas, te puede producir un poquito de ansiedad el estar buscando, el estar luchando ahora sí que contra corriente. ¿Por qué? Porque estás rompiendo estigmas, estás rompiendo estereotipos, está rompiendo creencias, está rompiendo programas mentales o emocionales que de alguna forma pues sí llegan a cansar. Sobre todo imagínate crecer con tener muchos años repitiendo el mismo patrón y de pronto de la nada empiezas a romperlo. ¿Okay? Entonces no es como un patrón de comportamiento, sino es como un patrón emocional o un patrón también, sobre todo me habla mucho en lo emocional. ¿Okay? Entonces sí que tu energía va a estar un poquito cambiante, sí vas a estar más sensible, pero sobre todo sí te recomiendo trabajar en ti, trabajar internamente, Tauro, me están diciendo, mucho trabajo interno y mucha sabiduría, vuelve a lo mismo, sabiduría del pasado. Y para finalizar, lo que te dicen es mucho trabajo interno, ¿ok? Reconocimiento de tus propias emociones y sobre todo ser consciente de lo que estás viviendo en tu vida y de lo que quieres hacer, ¿ok? La carta del 5 de bastos nos habla mucho del control, sobre todo del ego y el control sobre todo de la ira o de la frustración, porque muchas veces lo que pasa en Tauro, en el signo de Tauro y sobre todo en los signos de tierra, es que estamos acostumbrados mucho a la zona de confort. Y cuando viene algo que cambia esa zona de confort o viene algo que nos hace sentir atacados, reaccionamos a la defensiva. Y esto no nomás pasa en los signos de tierra, pasa en todas las personas. ¿Sí? Aquí lo que te dicen es que tienes que aprender a manejar esas emociones. No solamente manejarlas, a fluir con esas emociones, porque no es malo sentir tristeza, no es malo enojarse, no es malo sentir angustia. Lo que es malo y perjudicial es que vivas todo el tiempo en esa emoción, en esa vibración baja. ¿Ok? Aquí lo que te dicen es que hay que aprender, vuelvo a lo mismo, a reconocer nuestras emociones y aquellas emociones que ya no nos estén permitiendo evolucionar, crecer y aprender, ahí sí, pues hay que trabajar en ellas y sobre todo para encontrar un camino por el cual podamos fluir. Y eso significa reconectar con la abundancia, reconectar con el amor, reconectar con situaciones positivas. ¿Ok? Y para ello, vuelvo a lo mismo, sacerdotisa es la carta más fuerte. Se habla mucho de la sabiduría, sabiduría del pasado, sabiduría de lo que observas a tu alrededor y sobre todo aquello que aprendes de los demás, como por ejemplo de un terapeuta, de un maestro, de un psicólogo, de un médico. ¿Ok? Porque recuerda que hay personas que son más expertos que tú en ciertas áreas de tu vida. ¿Ok? Entonces apóyate de los demás para poder salir adelante. ¿Ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te gusta, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.